revelados, 3 sagrados objetos divinos para los elegidos que transformarán tu noche en milagro. En el tercer año de Joaquín, el faraón mantuvo a los hebreos oprimidos en Egipto, y el pueblo de Israel clamó a Yahvé en su angustia, buscando liberación. En medio de la oscuridad, Moisés, un hombre hebreo criado en la casa del faraón, conocía su verdadera identidad y el sufrimiento de su pueblo. 60 años de opresión habían dejado cicatrices profundas en las almas hebreas, y su clamor resonaba hasta los cielos. En su interior, Moisés sentía el peso de una carga ancestral que lo conducía hacia un destino sublime. Un día, mientras Moisés pastoreaba el rebaño en el monte Horeb, se encontró ante una aparición asombrosa, una zarza ardiente que no se consumía. Su corazón se aceleró cuando escuchó la voz de Yahvé llamándolo por su nombre. «¡Moisés! ¡Moisés!». Aquella voz, llena de majestad y poder, resonó dentro de él como un trueno divino. «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor y he decidido liberarlos», proclamó el Señor. Moisés, temeroso y titubeante, intentó excusarse, pero Yahvé le reveló el propósito que había sobre su vida: liberar a los hebreos de la esclavitud. Yahvé le confió 3 sagrados objetos divinos, destinados a traicionar la opresión con la gloria de su redención. La vara, símbolo del poder de Dios, sería su instrumento para desafiar a los dioses egipcios. Con ella, Moisés realizaría señales milagrosas, un testimonio del poder supremo de Yahvé. El cáliz de la sangre, que ratificaba la promesa de protección para su pueblo, les aseguraría que, al marcar con la sangre del cordero sus puertas, serían preservados en la noche de la primera Pascua. El arca del pacto, símbolo de la presencia eterna de Dios, sería su guía en la travesía hacia la libertad. Mientras Moisés se preparaba, las tensiones se agudizaban en Egipto. Las ciudades polvorientas reflectaban la angustia de un pueblo roto, y cada nuevo día traía consigo el crujir de grilletes y lamentos desgarradores. Con la vara en mano y un corazón inquieto, Moisés se presentó ante el faraón y proclamó el mandato de Yahvé: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, endurecido en su arrogancia, continuó desafiando al Creador, desatando así una serie de plagas que azotaron la tierra y profundizaron el clamor del pueblo hebreo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La noche de la primera Pascua llegó, y un silencio tenso llenó el aire mientras las familias hebreas reunían sus corazones en anticipación. Con la sangre del cordero marcada en sus puertas, esperaban que el ángel de la muerte pasara de largo. La confianza en el cáliz de la sangre les otorgó fuerza, y cuando la devastación cayó sobre Egipto, ellos hallaron refugio en la promesa de Dios. Finalmente, llegó el momento de cruzar el Mar Rojo. Con el arca del pacto en medio, que simbolizaba la presencia viviente de Yahvé, los israelitas se lanzaron a través del agua. El camino se separó como un milagro divino. Los egipcios, inmersos en la locura de su obstinación, les seguían. Moisés, con el corazón palpitante y la vara en mano, alzó su voz: «Tengan fe, Yahvé peleará por nosotros». Las aguas rugían al compás del clamor divino, y el futuro de su pueblo pendía de un hilo. ¿Podría Dios cumplir su promesa de redención ante la adversidad?
La historia se desarrollaba y la expectativa llenaba cada corazón hebreo, aguardando el milagro prometido por el Dios que transforma la oscuridad en luz. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a desgarrar la oscuridad de la noche, el pueblo de Israel se encontraba atravesando las aguas del Mar Rojo, con la certeza de que su libertad había llegado. Cada paso les acercaba no solo a una nueva tierra, sino a la realización de las promesas divinas. Las murallas de agua, sostenidas por la mano poderosa de Yahvé, eran un testimonio de su gloria. Sin embargo, la opresión de Egipto aún resonaba en sus corazones, mientras el rugido del ejército faraónico se acercaba como un trueno en el horizonte. Moisés, guiado por el arca del pacto, que llevaban 4 hombres, se detuvo en el centro del camino. Era un momento de decisión y fe. «Recuerden, el Señor peleará por ustedes», exclamó, mientras las olas reflejaban la luz del sol naciente, brillando con un brillo divino. A su alrededor, los israelitas le miraban con asombro y recelo, incapaces de ver más allá del miedo que les aferraba. Pero en ese instante, su fe era puesta a prueba. ¿Confiarían en el Dios que les había traído hasta allí? De repente, el sonido del agua cerrándose resonó atrás, y Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad, pidió dirección al Altísimo. Era un momento crítico porque, según la promesa, Yahvé había prometido guiarlos a la tierra de abundancia. La voz del Señor volvió a llenarle el corazón. «Extiende tu mano sobre el mar y permitirá que la gente entre en la libertad prometida». Con determinación, Moisés alzó su vara y extendió el brazo, y el viento comenzó a soplar con fuerza. Las aguas se agitaron, y como si los propios elementos respondieran al mandato divino, las paredes de agua se elevaron aún más. Los israelitas, sintiendo la fuerza del milagro, empezaron a avanzar, dejando atrás su esclavitud, mientras cada paso marcaba un renacer. Detrás de ellos, el ejército egipcio, cegado por su ira y obstinación, se lanzó imprudentemente tras los israelitas. Pero Yahvé, en su soberanía, decidió actuar. Una oscuridad sobrenatural descendió sobre los egipcios, dificultando su avance. El sonido de los bueyes y caballos se convirtieron en un eco ensordecedor de confusión. «¿Qué ha hecho este Dios al endurecer nuestro camino?», gritaron entre sí. Pero su rebelión solo serviría para aumentar la calamidad que se acercaba. Mientras los israelitas cruzaban, la atmósfera estaba cargada de expectativas. El poderoso acto de Yahvé estaba en marcha, ratificando su pacto con un pueblo desolado. De pronto, las profundas aguas comenzaron a cerrarse lentamente detrás de ellos. Con un grito, Moisés vio cómo los egipcios comprendían su trágico destino. El miedo abrazó a los hombres mientras su escuadrón caía en el abismo del Mar Rojo. Finalmente, el último israelita alcanzó la orilla, y con un rugido poderoso, las aguas se cerraron, tragando a Egipto y dejando un silencio absoluto. Con corazones rebosantes de gratitud, el pueblo comenzó a adorar a Yahvé, danzando y levantando sus voces al Creador de lo imposible. Moisés tomó su tambor y junto a su hermana Miriam entonaron un cántico de alabanza. «Cantaré a Yahvé, que se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Pero, mientras celebraban, en sus corazones también surgía una pregunta inquietante. ¿Qué haríamos ahora en el desierto? ¿Cómo encontraríamos sustento y dirección? Sobre ellos, la nube de la presencia de Dios se levantaba, recordándoles que su guía era constante, aún en la incertidumbre. No obstante, Moisés sabía que este era solo el comienzo. Más desafíos les aguardaban en el vasto desierto. En ese lugar, el propósito de Dios para su pueblo continuaría revelándose. Mientras la nube se movía, una revelación profunda comenzaba a gestarse dentro de él. Yahvé tenía un plan aún mayor, uno que les llevaría no solo a la libertad, sino a una relación íntima y sagrada con él.
Pronto conocerían la ley que guiaría sus vidas y les separaría como naciones. Pero en su mente resonaba una advertencia. Lo que están a punto de recibir cambiará no solo su destino, sino también de todas las generaciones futuras. Mientras Moisés seguía el camino hacia la nube, algo en su interior le recordaba que estaban a las puertas de un pacto eterno que marcaría la historia. ¿Serían fieles a las promesas de Yahvé o se desviarían en el desierto? El eco del futuro resonaba con fuerza, y el viaje apenas había comenzado. Con el estruendo del Mar Rojo aún resonando en sus corazones, el pueblo de Israel se adentró en el desierto, donde la arena se extendía como un vasto lienzo en blanco, aguardando ser dibujado con los pasos del pueblo amado de Dios. La nube les guiaba durante el día, dosificada como un manto fresco en el calor abrasante, mientras que la columna de fuego iluminaba sus noches, brindando seguridad y esperanza a pesar de la oscuridad que les rodeaba. Moisés, sintiendo la responsabilidad descansar sobre sus hombros como un peso sagrado, se detuvo una vez más para buscar la dirección de Yahvé. Los israelitas estaban inquietos, murmurando entre sí sobre su futuro. Las preguntas retumbaban en sus corazones. ¿Cómo se sustentarían en esta tierra árida? ¿Y dónde encontrarían agua? La incertidumbre se instalaba y el miedo acechaba sus pensamientos. En esa atmósfera de ansiedad, la voz del Señor resonó en el alma de Moisés. He aquí, entre ustedes están los objetos sagrados de mi alianza, objetos que representan mi presencia y mi poder. Ellos no solo proveerán para sus necesidades físicas, sino que también les restaurarán la esperanza y les recordarán el pacto eterno que he hecho con ustedes. Moisés se volvió hacia su pueblo y con voz firme y serena les dijo: El Señor nos ha otorgado regalos sagrados y debemos usarlos con reverencia. Se levantaron 3 objetos de gran importancia: el maná que descendería del cielo, la vara que transformaría el desierto y el arca del pacto que guardaba las tablas de la ley. Cada uno de ellos testimonio del amor y la fidelidad de Dios. El primer objeto, el maná, sería la comida que jamás se corrompería. Como la lluvia cae del cielo, así nourishé a este pueblo, no solamente por su hambre, sino para recordarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, afirmó Moisés. Este acto de provisión perpetuaría su memoria a través de las generaciones, incitándoles a la gratitud y a la confianza en el obrar divino. El segundo, la vara, sería un símbolo de poder y autoridad. Con ella, Moisés podría invocar la intervención de Dios ante cualquier dificultad, demostrándoles que no estaban solos. La vara de Dios no solo transformará la realidad física, sino que representará su guía y protección a través del desierto, les aseguró, recordándoles que el Altísimo estaba con ellos en cada desafío que encontrarían. Y el tercero, el arca, sería el vínculo tangible entre el cielo y la tierra. En su interior llevarán la ley que guiará nuestras vidas, la guía a través de la confusión moral. Esta será la base de nuestro andar, un recordatorio del compromiso que asumo con ustedes para que sean un pueblo santo, proclamó Moisés con fervor. Mientras el día avanzaba, un profundo silencio envolvió al pueblo. Todos los israelitas sintieron en sus corazones la solemnidad de lo que significarían esos objetos sagrados. La adoración comenzó a fluir como un manantial que brota. Estaban ante un nuevo amanecer. Pero cuando creían haber encontrado la paz en sus corazones, un eco resonó en la distancia, como un lamento que vino del mismo desierto. Se sintieron tentados a mirar hacia atrás, preguntándose si la libertad valía la incertidumbre. La voz del Altísimo trajo calma a sus almas, conforme Moisés les recordaba: no consideren lo que dejó atrás, sino lo que está delante. Mi pacto es eterno, y en él hallarán fortaleza.
A medida que el pueblo marchaba, Moisés sintió un profundo anhelo dentro de sí, un entendimiento creciente de la magnitud del pacto divino. Mientras guiaban a los israelitas hacia su destino, la revelación de que estaban ante la ejecución de un propósito divino eterno empezaba a tomar forma. ¿Qué significaría esa ley que recibirían? ¿Qué transformaciones llevaría? El camino se extendía ante ellos con pasos llenos de incertidumbre, pero, en medio del desierto, la promesa de Dios resonaba con fuerza. No temas, porque estoy contigo. Era la antesala de un milagro mayor que se acercaba, una señal de que el verdadero viaje hacia la plenitud y reconciliación con el Creador estaba solo comenzando. La pregunta persistente era, ¿qué otros misterios se revelarían en el camino hacia la tierra prometida? Mientras avanzaban por el desierto, la atmósfera estaba cargada de expectación. Moisés, guiado por el Señor, sabía que la travesía recién comenzaba y que los desafíos se presentarían como espejos, reflejando no solo sus debilidades, sino las promesas divinas que les aguardaban. Con cada paso, el cielo se tornaba más vasto y la tierra más incierta, deslumbrándolos por la inmensidad del propósito que Dios había trazado para ellos. Unos días después, al caer la tarde, un murmullo inquietante se apoderó del pueblo. La escasez de agua había comenzado a afectar su ánimo. Las quejas se multiplicaban y el eco de la necesidad resonaba en el campamento. ¿Qué haremos cuando se nos agoten las fuerzas? Moriremos de sed en esta tierra inhóspita. Las voces de desánimo querían asomar como un torrente, mas Moisés, lleno de fe, se acercó a la presencia del Altísimo. Desde la intimidad de la nube sagrada, el Señor habló nuevamente. Diles que confíen, porque la roca que han de tocar se volverá fuente de vida. Instruyó a Moisés que tomara la vara y se dirigiera al monte de Horeb. Con obediencia vigorosa, Moisés se levantó y junto a los ancianos de Israel marchó hacia el lugar designado por Dios. Las miradas seguían sus pasos, llenas de inquietante expectación. Al llegar al monte, un profundo silencio llenó el espacio. Moisés se volvió hacia la roca y, esforzándose en oración, levantó su vara. La memoria de la intervención divina en el Mar Rojo vivía vibrante en su corazón. «Escucha, oh roca», gritó, resonando la voz que había escuchado entre la zarza ardiente. «Por la voluntad de Dios, brota agua de ti hoy». En ese instante, el eco de su voz retumbó, reverberando entre las piedras del monte. La vara tocó la roca y de repente el milagro se desató. A través de una grieta, el agua fluyó, fresca y abundante, como un río desbordante que parecía no tener fin. Los ojos de los israelitas se iluminaron ante el milagro. Corrían hacia la fuente con manos extendidas, llenando sus cántaros y gritando de alegría. «El Señor ha provisto vida en nuestra necesidad», resplandeció en sus labios cada vez que la esperanza surgía de las profundidades de su angustia. Pero en su desbordante gozo no todos comprendieron la magnificencia de esa intervención. Algunos se quedaban atrás, preguntándose si su corazón estaba listo para recibir dicha bendición. Moisés, viendo su incredulidad, les recordó con firmeza: «Esta agua es un símbolo de la vida que el Señor derrama sobre nosotros. Nos reunimos hoy no solo para saciar nuestra sed, sino para recordar su poder y gloria». Mientras la gente se alejaba, el colectivo parecía más cauteloso. Sin embargo, el susurro del futuro palpitaba como un tambor. La tierra prometida, un lugar de abundancia y paz, aún parecía distante, y su travesía era un reto constante a su fe. Descubrirían que cada paso sería una prueba de lealtad y fortaleza. Moisés sabía que el futuro de su pueblo dependía de ese acto de obediencia. Poco después de haberse saciado, el cielo comenzó a tornarse oscuro, como si la propia creación conspirara para recordarle su fragilidad. Una tempestad se levantaba en la distancia. Moisés alzó la mirada y una inquietante revelación se apoderó de su corazón. «El Señor lo está haciendo de nuevo», entendió.
Cada prueba, cada dificultad es parte de una enseñanza más profunda. La voz del Creador resonó en su mente. Las pruebas les preparan para lo que vendrá. Estoy moldeando su espíritu para la grandeza. No temas, porque todo tiene un propósito divino. Así, frente a la tormenta inminente, el pueblo irguió sus manos al cielo, y en sus corazones la confianza comenzó a afianzarse de nuevo. ¿Qué nueva gloria revelaría el Señor en medio de adversidades? ¿Qué más tendría Dios reservado para ellos en el vasto desierto? El viaje apenas comenzaba, y con cada desafío preparaban sus corazones, porque en cada paso también había un misterio divino aguardando ser revelado. La promesa de Dios seguía vibrando en el aire. Llevaré a este pueblo a la libertad, y en su obediencia hallarán su propósito. ¿Cuál sería el siguiente capítulo de este pacto eterno? Al caer la noche, el viento aullaba a través de las colinas, trayendo consigo un murmullo de advertencia. Los israelitas, ante la sombra de la tormenta, encontraron refugio momentáneo en sus tiendas, pero la inquietud permeaba el campamento. La magnificencia de lo sucedido en Horeb aún resonaba en sus corazones, mientras en sus mentes luchaban con la incertidumbre. Moisés, sintiendo el peso de la inquietud, se retiró una vez más al monte, buscando la dirección de su Dios. Mientras oraba en la oscuridad, la nube del Señor descendió ante él, iluminando el lugar con una luz sobrenatural. La presencia de Dios era palpable, una calma en medio del tumulto. El Eterno se dirigió a Moisés, su voz como el murmullo suave del viento que empuja a las hojas. «Mi siervo, escucha y presta atención», dijo el Señor. Este pueblo, elegido entre las naciones, ha de entender que cada tribulación que enfrenten será una revelación de mi gloria. En esta oscuridad voy a mostrarles 3 objetos sagrados, símbolos de mi pacto, que los guiarán y transformarán su destino. Moisés, asombrado y reverente, aguardó las instrucciones divinas. Cada palabra del Señor sonó como una sinfonía de promesas que revelaban propósitos escondidos. El primero es el candelabro de oro, símbolo de mi luz en medio de la oscuridad. Tiene que ser encendido por el fuego de la alabanza, y así, en su resplandor, hallarán la dirección en sus marchas. Sin este objeto, la noche será eterna. Luego, el Señor continuó. El segundo objeto es el manto de la adoración que deben llevar a su alrededor. Con él se cubrirán en misurías de humildad y fe, recordándoles siempre que lo que tienen proviene de mí, el Creador. Así, en su abnegación, conocerán mi poder. Finalmente, les doy el yelmo de la fe, que preservará sus corazones en momentos de duda y desánimo. Con él se fortalecerán ante los desafíos, y así sus mentes estarán atentas a mis promesas y su esperanza renovada. Cada objeto descrito por el Señor cargaba una profunda resonancia, como un eco de antiguas promesas y de un futuro radiante. Al escuchar estas instrucciones, Moisés sintió que su corazón palpitaba con fuerza y supo que estos objetos no eran simplemente elementos materiales, sino vasos de su divino propósito. Con el alba, Moisés debía reunirse con el pueblo y compartir esta revelación. La noche había sido testigo de la persuasiva voz de Dios, y sabía que debía elevar las esperanzas de su gente ante la tormenta que se avecinaba. La tempestad podría traicionar sus mentes, pero la esencia de los 3 objetos prometidos llenaría sus corazones de fe. Mientras la tormenta se destapaba sobre el campamento, las primeras luces de la mañana comenzaron a asomarse entre las nubes, desdibujando la oscuridad de la noche. Moisés sintió que la urgencia del momento lo apremiaba. «Iré a decirles sobre estos objetos sagrados», pensó, y su transformación les permitirá ver el propósito divino en cada reto. Al llegar al campamento, el pueblo, anticipando su mensaje, se agolpó en torno a él.
Asombrados, aguardaban la revelación que podía cambiar su destino. «Escucha, Israel», proclamó Moisés, «el Señor ha hablado y ha provisto cosas de gran significado para nuestro viaje. Caeremos de rodillas ante el candelabro de luz, llevaremos el manto de adoración y con el yelmo de fe nos protegeremos». En su templo improvisado en el desierto, se sentaron bajo la sombra de la promesa, porque la revelación había comenzado. «Pero mayores pruebas vendrán», añadió Moisés, «y a través de ellas Dios nos enseñará nuestra verdadera dependencia en Él». ¿Estamos listos para recibir su guía en lo desconocido que tenemos por delante? Las miradas de los israelitas se encontraron entre sí. La fe echaba raíces en lo que sus corazones anhelaban. Sin embargo, el eco de lo desconocido resonaba en el aire como el viento que soplaba con fuerza. Moisés sintió el peso del misterioso futuro. ¿Qué más traería el Señor en este desierto en el que se estaban moldeando a su imagen? La tempestad aún no había mostrado su verdadero rostro, y la promesa de lo sagrado comenzaba a mostrar el camino hacia su cumplimiento. Al amanecer, un profundo silencio envolvió el campamento. El pueblo de Israel aguardaba ansioso la voz de Moisés, sintiendo la tensión acumulada en el aire como un presagio de lo que vendría. La luz del sol comenzaba a desdibujar las sombras que habían atormentado su descanso, trayendo consigo un nuevo día, pero con la incertidumbre a cuestas. Moisés se encontraba rodeado de murmullos, ojos que reflejaban tanto esperanza como temor. En su interior, la urgencia por compartir la revelación del Señor crecía. Se erguía ante ellos, su semblante iluminado por el cumplimiento divino en su corazón, y empezó a hablar con una voz firme que resonó en el viento. «Israel, pueblo amado de Dios, el Eterno ha escuchado nuestras súplicas en medio de la tempestad. Él nos ha provisto de instrumentos de luz, humildad y fe. Confiad en que estos objetos sagrados no solo son símbolos, sino medios a través de los cuales conoceremos la gloria de Dios en nuestras vidas». Mientras sus palabras se esparcían, un murmullo de aceptación comenzó a crecer entre la multitud. El murmullo pronto se transformó en un clamor de agradecimiento. Sin embargo, en el fondo del alma de cada uno, el temor siguió acechando. Las pruebas que habían de venir parecían inminentes, y el oír de la voz del Señor no significaba que las tormentas cesarían. En su corazón, Moisés entendía que la paz que ordenaba Dios era diferente a la que el mundo ofrecía. De repente, un grito desgarrador resonó en el campamento. «Moisés», clamó uno de los ancianos, sus manos temblorosas señalando hacia el horizonte. «¿No ves que se acerca el ejército de Egipto? Vienen para atraparnos». La multitud se tornó en un mar de pánico, y un murmullo creciente generó una atmósfera de miedo y desconfianza. Algunos recordaban la tierra de la esclavitud, donde las opresiones parecían perpetuas. Moisés, sintiendo la desesperación del pueblo, recordó las palabras que había recibido del Señor. «No temáis», exclamó con voz resonante. «El Señor luchará por nosotros, no temáis». En este desafío, su gloria será revelada de maneras que jamás hemos imaginado. Las palabras de su líder, un eco de la promesa divina, comenzaron a calmar las almas inquietas. Veía en sus rostros la batalla interna entre la duda y la fe, y Moisés levantó el candelabro de oro entre ellos. Su resplandor brilló intensamente en medio de la oscuridad. «He aquí la luz de nuestro Dios, que nunca nos abandonará». Los israelitas, rodeados por la incertidumbre, sintieron el poder de esas palabras. Con el candelabro levantado, recordaron que la luz de Dios estaba sobre ellos y comenzaba a disipar la sombra del miedo. Mientras el pueblo se reunía para elevar sus voces en alabanza, Moisés se arrodilló, llevando consigo el manto de adoración, cubriendo su cabeza en un gesto de humillación. «Señor, muéstranos tu gloria en esta hora.
Fortalece nuestra fe y enséñanos a depender de ti en cada circunstancia. Oró con fervor, su voz impregnada de súplica. Los israelitas se unieron en ese momento sagrado de adoración, sus corazones comenzando a cambiar, encendidos por el fuego de la fe que el Eterno había incitado entre ellos. La tempestad continuaba, pero el cielo de la esperanza comenzaba a abrirse. Entonces, una voz potente resonó desde la nube, llenando el aire de reverencia. Pronto me glorificaré entre vosotros. Un evento mayor se avecina y hará eco a través de las generaciones. No solo serán liberados de Egipto, sino que conocerán los caminos de mi justicia y mi misericordia. Mientras esas palabras caían como el rocío sobre la tierra, en sus corazones se encendió una chispa de expectativa. Moisés, sintiendo la gravedad de lo que se venía, comprendió que algo más grande que su liberación material estaba en juego. Nos ha prometido otra cosa, pensó intensamente, y esa promesa es la verdadera libertad que se encuentra en el corazón del pacto de Dios. Todavía temerosos, pero llenos de fe, se prepararon para lo que estaba por venir. Fue entonces cuando la revelación se hizo más intensa. Había mucho más en el misterio del plan divino que simplemente su liberación. Pronto, los israelitas comprenderían que su historia sería parte de su historia. La pregunta aún quedaba en el aire, como una suave brisa que susurraba a través del campamento. ¿Cuál sería el verdadero propósito detrás de esta liberación? Los israelitas, con el corazón latiendo al ritmo de la promesa del Eterno, se unieron en un fervor renovado, preparados para enfrentar el desafío que se avecinaba. De pie ante ellos, Moisés sentía que la sombra de lo imposible acechaba, pero en su interior, el Espíritu del Señor ardía con certeza. Con un gesto decidido, hizo una llamada a los líderes del pueblo. Reunid a todos los ancianos de Israel. Necesitamos discernir juntos el espíritu de esta prueba, instruyó. En respuesta, los hombres más sabios de la nación comenzaron a acercarse, todavía temerosos, pero con el deseo de alinear su fe con la voz de Dios. Mientras sus corazones se unían en un momento de deliberación, Moisés compartió su visión. El Señor nos está mostrando el camino. No solo debemos estar preparados para la batalla, sino también para la adoración que abrirá puertas que ninguna fuerza puede cerrar. Hemos de preparar nuestros corazones. La multitud se dividió en grupos pequeños, cada uno llevando un candelabro sagrado, simbolizando la luz de Dios iluminando su camino. Las llamas danzaban, reflejando no solo la luz, sino también la esperanza que había sido avivada en ellos. En ese momento de fervor, una mujer llamada Miriam, hermana de Moisés, se levantó entre la gente. «Escuchad», su voz resonó, clara y fuerte. «El Señor ha sido fiel en cada promesa que nos ha hecho. ¿No es Él quien ha prometido llevarnos a una tierra de abundancia? ¿Por qué temer si Él camina con nosotros?» La fe en sus palabras elevó el ánimo de los que escuchaban, generando un eco de respuestas entre la multitud. «¡Amén!», exclamaron muchos. Sin embargo, en el horizonte, el sonido de los caballos y los gritos del ejército egipcio se acercaban, como un retumbar de guerra que haría temblar a los corazones más valientes. Moisés entonces se volvió hacia el pueblo, sus ojos llenos de fervor. «No cedamos a la desesperanza. Este es el momento por el que hemos esperado. El Eterno no ha llegado hasta aquí para abandonarnos ahora. Levante cada uno su candelabro y clame al Señor por ayuda». Así levantaron los candelabros al unísono como señal de su fe en el Dios que los liberaría. Las luces brillaron en la negrura del día que se tornaba sombrío,
Y con cada aclamación de adoración, la atmósfera cambió, llenándose de una esperanza palpable. Moisés, cubierto en oración, miró al cielo y sintió el viento soplar sobre su rostro como una confirmación de la presencia de Dios. «Oye, Señor», clamó, «comienza esta batalla con tu poder y revela tu gloria. Y mientras el ejército egipcio se aproxima, líbranos de sus manos». De repente, una serpiente de fuego surgió entre las nubes, y un profundo silencio conmovió incluso las aguas del mar cercano. «He aquí», resonó la voz del Eterno, «mi mano intervendrá entre vosotros y vuestros enemigos. Estoy a punto de hacer maravillas que jamás habéis visto». La multitud se paralizó ante la majestad del momento, comprendiendo que la adversidad no era un signo de abandono, sino el umbral de una revelación divina. Las llamas de los candelabros brillaron con mayor intensidad, replicando la luz que descendía del cielo. Pero Moisés, aunque lleno de fe, sentía que había más en la historia que todavía no comprendían. «¿Qué será esta maravilla, Señor? ¿Qué significa para estos pueblos, no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras?» La voz, que ya había hablado, resonó una vez más. «Lo que estoy a punto de hacer revelará no solo mi poder, sino también los caminos de mi amor y la profundidad de mi justicia. Estad atentos, porque el camino hacia la muerte se convertirá en un paso hacia la vida». La incertidumbre abrumó a los israelitas, mientras Moisés se percataba de que la liberación tendría un costo que cambiaría no solo sus destinos, sino que también afectaría la relación del pueblo con su Creador. Él debía prepararlos más allá de su liberación inmediata. Entonces, en ese sagrado silencio previo al milagro, se insertó la pregunta que cada uno llevaba en su alma. ¿Qué será de nosotros y qué significará este nuevo pacto que nos trae el Eterno? Así comenzó la danza de la fe, el pueblo de Dios preparado para su encuentro con el destino, e incluso en medio de la adversidad, un nuevo misterio se revelaba en su camino hacia la libertad. Los candelabros seguían brillando en la penumbra, y los corazones de los israelitas latían en un compás divino. Mientras el sonido de los caballos retumbaba como el trueno, Moisés se adentró en la oración, sintiendo la presión del momento. «Señor de los ejércitos», suplicó en su espíritu, «guíanos a través de esta tormenta». La atmósfera se tornó electrizante cuando un murmullo recorrió la multitud. «¿Quién es este Dios que nos lleva a la batalla?», murmuró un anciano entre susurros. «¿Qué puede hacer Él que nuestras manos no han logrado?». Las dudas se filtraban como sombras en la luz de la fe, y Moisés, al percibir esto, recordó las palabras del Eterno en la montaña. «No temerás, porque yo estoy contigo. No desmayarás, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. Entonces el Eterno habló nuevamente, y su voz crujía como un fuego. «Diles que se preparen, la noche será testigo de mi poder». Moisés se levantó, su corazón ardiente con una determinación renovada. «Pueblo de Israel, escuchad la voz del Señor. Esta noche es una noche de revelación. No seremos solamente liberados, sino transformados por su gloria». Las ardientes llamas de los candelabros reflejaban la esperanza que empezaba a renacer. Cada israelita, con la mirada fija en Moisés, sintió un roce de divinidad. «Ahora, congrega a los valientes», ordenó Moisés. «Preparad nuestros corazones con adoración, la batalla será del Señor». Sobre ellos, el cielo comenzó a iluminarse con luces que danzaban, como ángeles que descendían del trono celestial. Un eco de poderosa alabanza se alzó, resonando en la cuenca de sus almas. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Salmos 27:1. La adoración se elevaba, levantando un estandarte de fe que empoderaba a cada uno de ellos. Moisés, con un ojo en el horizonte y el otro en el cielo, se enfrentó a la inminente oscuridad del ejército egipcio. En su interior, las palabras del Eterno vibraban con intensidad. «Ves a esos enemigos, no los verás más. Mi brazo será tu salvación». Y cuando su fe fue impulsada por estas verdades, supo que debían actuar. «Enderezad vuestros corazones y estad listos», gritó Moisés. «Cada uno de vosotros debe prepararse con lo que tiene. Un candelabro de adoración es todo lo que necesitamos. Llevadlo hacia las aguas, porque allí el poder del Altísimo se manifestará». La multitud se movió como un torrente de luz y fe, acercándose a las aguas que pronto serían testigos del poder divino. Cada paso resonaba con la promesa de que lo que una vez fue imposible estaba a punto de ocurrir. Cuando llegaron al borde del mar, una calma sobrenatural descendía sobre ellos, desafiando el pánico del momento. La voz del Eterno resonó con un mandamiento poderoso. «Moisés, extiende tu mano sobre las aguas. El paso hacia la libertad se abrirá ante ustedes». Con obediencia ciega, Moisés levantó su mano. Por un instante, el mundo se detuvo. El aire estaba lleno de anticipación, y la tierra parecía contener la respiración. «Eres un Dios que tiene la última palabra», pensó Moisés mientras su corazón se llenaba de confianza. Las aguas comenzaron a separarse, creando un camino sobre lo que alguna vez fue un abismo. A medida que la muralla de agua se alzaba a ambos lados, el pueblo avanzó, persiguiendo la promesa de Dios. «Caminad, pueblo de Israel. En la fe, este paso es más que liberación, es el inicio de un nuevo pacto con el Altísimo». Pero en lo profundo de su espíritu, Moisés sabía que este acto presente llevaría implicaciones eternas. Un nuevo estándar de fe se levantaba, una revelación de cómo un encuentro con el Dios de los ejércitos podía cambiar la historia. Se avecinaba un nuevo amanecer, y con él el retumbar de un amor que transformaría vidas para siempre, no solo entre los israelitas, sino para todas las naciones. «¿Quién es este que ordena a los mares?», pensó Moisés, mientras se preguntaba cómo el Dios de Israel revelaría su justicia y misericordia a través de ello. «El poder de la liberación se manifestará en maneras que nunca hemos imaginado», susurró en su corazón. La noche no traería solo salvación, sino también la revelación de la grandeza divina que cambiaría a su pueblo por siempre. ¿Qué otras maravillas aguardaban en el propósito soberano del Eterno? La lucha apenas comenzaba, y el plan de Dios se desplegaría a través de esta historia de luz en medio de las tinieblas. El camino se extendía ante ellos, ancho y lleno de luz. Las aguas a ambos lados danzaban con un poder sobrehumano. El pueblo avanzaba con el corazón en un frenesí de alabanzas, y el eco de sus pasos resonaba en el fondo del mar, en sintonía con un himno celestial que convocaba a la creación misma. La voz del Eterno no era solo su guía, sino su fortaleza. Moisés, con los ojos fijos en la manifestación de la gloria de Dios, sentía que su espíritu ardía con cada palabra que el Señor le había confiado. «Avanzad, Israel, porque esta noche recordaremos el poder de nuestro Dios». Las sombras de la duda comenzaban a disiparse, reemplazadas por la valentía que provenía de la fe. Sin embargo, en el corazón de Moisés, la carga de la responsabilidad pesaba con dureza. No solo guiaba a un pueblo hacia la libertad, sino también a un pacto que cambiaría el destino de la humanidad. «¿Qué significará esto?», se preguntaba en su interior, mientras el mar se alzaba majestuoso, como el poder de un Dios que nunca cedería a la oscuridad. Las olas estallaban a su lado con furia, y en ese ruido hubo un susurro sagrado que resonó en su alma. «No temas, porque te he llamado por tu nombre. Tú eres mío». Isaías 43:1.
La promesa del Eterno recorría cada fibra de su ser, empujándolo hacia adelante, aun cuando el rugido del ejército egipcio retumbaba detrás de ellos. En el profundo silencio del mar, el pueblo se movía en pasos firmes, sintiendo que sus vidas dependían de esta hazaña divina. Algunas miradas se alzaban al cielo, buscando señales, mientras otros compartían palabras de esperanza. Pronto seremos libres, pronto veremos a nuestros opresores ser consumidos por el poder de Dios. Al llegar al otro lado, Moisés se volvió hacia su pueblo una vez más, su corazón rebosante de gozo. Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, ha arrojado al caballo y al jinete en el mar. Éxodo 15:1. Su voz se mezcló con la de su pueblo, levantando un cántico que se elevaba como una ofrenda al cielo. Pero entonces, un acontecimiento extraordinario tomó forma. Las aguas, que habían sido un camino de salvación, ahora comenzaban a cerrarse. Este es el acto del juicio de Dios, pensó Moisés, mientras las olas regresaban a su lugar. En su mente, un peso de reverencia comenzó a tomar forma. ¿Qué enseñanza trae esto a nuestro pueblo?, reflexionó. De repente, el Eterno habló de nuevo, su voz resonando por el viento. Este es el principio de una nación que será luz entre las naciones, pero aún hay más que deben aprender. Los israelitas, envueltos en la celebración, tuvieron que someterse a una verdad más grande. La victoria conllevaba un llamado y una responsabilidad. Moisés comprendió que el camino hacia la tierra prometida no solo sería físico, sino también espiritual. Seréis un pueblo santo para mí. Éxodo 19:6. Resonaban las palabras en su mente. En ese momento, la eternidad se pesaba sobre los actos de esa noche. Las maravillas de Dios no solo traían liberación, sino también un plan que se extendía más allá de su tiempo. Entonces, el Señor añadió: una nueva ley será escrita en sus corazones. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Moisés, perplejo, se arrodilló, sintiendo el profundo destino que aguardaba a su pueblo. ¿Qué más revelaría el Señor en ese viaje? Así comenzaba el camino de un nuevo pacto, una promesa de restauración y redención, un eco de la gloria de Dios que resonaría por generaciones. Mientras el pueblo celebraba su liberación, un misterio mayor se tejía en el tejido de la historia. El plan del Eterno estaba en movimiento, y todas las naciones serían tocadas por el poder de la salvación. La jubilación del pueblo de Israel resonaba por todo el aire, y sus corazones, llenos de alabanzas, encontraban un eco de esperanza en cada nota que entonaban. Moisés, contemplando la gloria de Dios en cada paso, sabía que esta celebración no solo marcaba su liberación, sino el inicio de una travesía que cambiaría el destino de la humanidad misma. Sin embargo, en medio de la fiesta, una inquietud permanecía latente en su corazón, enraizada en las palabras del Señor, que prometía algo aún más profundo. A medida que se asentaba la euforia, el pueblo comenzó a reunirse en torno a Moisés, buscando más palabras de dirección. Era un momento decisivo, y como el líder elegido por Dios, entendía que las revelaciones que compartiría serían cruciales para el viaje que tenían por delante. Debemos recordar siempre lo que el Señor ha hecho hoy, dijo con fervor. Sus milagros son manifestaciones de su amor y poder, y debemos ser testigos fieles de ellos. La atmósfera vibró mientras sus palabras calaban hondo, pero en su interior, Moisés se cuestionaba: ¿cómo sostendremos esta fe en el desierto? ¿Cómo recordarán las generaciones venideras la grandeza de Dios? Con un llamado de reverencia, decidió que era hora de alinear sus corazones hacia lo que vendría. Yahvé ha prometido que haremos un pacto, proclamó. Él nos guiará con leyes que serán eternas, pero para ello debemos estar dispuestos a seguirle fielmente. Un eco de respuesta resonó entre la multitud. Había un profundo anhelo en los corazones del pueblo,
un deseo de entender su nuevo camino. En la distancia, la columna de nube comenzó a moverse, como un susurro divino, invitándolos a seguir. La presencia de Dios nos guía hacia la tierra prometida, pero primero debemos prepararnos, instó Moisés. Recuerden el candelabro de luz, el manto de adoración y el yelmo de fe. Estos obsequios no solo son para ahora, sino para lo que vendrá. Mientras los israelitas cruzaban el desierto, se encontraron ante un paisaje árido y seco. La emoción inicial pronto se tornó en preocupación. El hambre y la sed comenzaban a hacer mella en su espíritu, y las voces de desánimo aparecieron, consumiendo la atmósfera de felicidad que habían disfrutado en la orilla del mar. «Nos has traído hasta aquí para morir en el desierto», clamó uno de los ancianos, dejando caer su manto. Sin embargo, Moisés, lleno de la certeza de la promesa divina, sabía que su Dios jamás les abandonaría. Se dirigió al pueblo. «No teman. En esta travesía, el mismo Yahvé que nos ha liberado también proveerá para nuestras necesidades». Fue entonces que el Eterno volvió a hablar a Moisés desde la nube. «Recuérdales que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Deuteronomio 8:3. En ese momento de revelación, Moisés comprendió que el desierto no sería solo un lugar físico de escasez, sino un espacio sagrado de enseñanza, donde el pueblo aprendería a depender completamente de Dios. «Cada mañana», continuó, «Él nos proveerá del maná. Será un recordatorio de su fidelidad, una prueba de su sustento divino». Con esas palabras, el pueblo sintió renacer la esperanza. La confianza en la provisión de Yahvé empezaba a volver a ser la luz que seguirían en este vasto desierto. Al amanecer, el cielo se iluminó con el brillo esperado del maná, mientras caía como rocío sobre la tierra. El pueblo, atónito y agradecido, corrió a recoger el sustento que les había sido dado, sintiendo en su interior la seguridad que solo Dios podía brindar. Sin embargo, hubo aquellos que, cegados por la incertidumbre, dudaban. «¿Y si no hay mañana?», murmuraban algunos, atormentados por el temor de la escasez. Moisés, al escuchar sus quejas, se encaminó hacia la nube, buscando la clara dirección de su Señor. «¿Qué debemos hacer, oh Eterno?», pidió con fervor. «¿Cómo llevaremos a este pueblo hacia la comprensión de tu trato eterno?». «Diles que, aunque hay prueba, también hay promesa», respondió el Señor. «Este maná será el símbolo de un pacto continuo. Se les enseñará a vivir en dependencia y agradecimiento. Cada día les recordaré cómo los miro con amor inmenso». Al volver al campamento, Moisés convocó al pueblo. «Escuchad, hoy recibiréis el maná, pero debéis recordarlo. Dejad algo para el día siguiente, y así conoceréis la plenitud de mi provisión. No temáis a la escasez, porque en mí hay abundancia». Así, mientras las olas del pasado se retiraban, la revelación de una nueva identidad comenzaba a formarse. El pueblo de Dios, sostenido no solo por pan, sino por su constante palabra. Un nuevo pacto empezaba a tomar forma, un juramento que marcaría a cada generación con el recuerdo de su gloria. Con sus corazones llenos de expectación, el pueblo comenzó a adaptarse a su nuevo entorno, recogiendo el maná y recordando la victoria en el Mar Rojo. Pero en el horizonte, la profundidad de la promesa continuaba resonando, un eco de lo que vendría. ¿Qué más planes tendría Dios para este pueblo? ¿Y qué otras maravillas se abrirían en su camino? Las preguntas seguían reverberando en el aire, mientras la nube divina se deslizaba suavemente hacia adelante, marcando el verdadero inicio del viaje hacia una nueva vida, un llamamiento lleno de maravillas y de misterio en la historia de la redención divina.